Adelante, doctor Carlos, empezamos con la presentación. Hoy día queríamos aprovechar esta reunión para hacer una evaluación del control posterior que hicimos con el doctor Camero. Bien, yo quisiera que tomen atención porque hemos encontrado una serie de deficiencias que queremos realizar las mejoras correspondientes. Bien, entonces dejo en este momento al doctor Camero que él me va a apoyar en todo lo que va a ser control posterior. Bien, Felipe, adelante. Ok, muy buenas tardes con todos, distinguidos colegas. Empezamos a la hora exacta, son 3 de la tarde. Le agradezco estos minutos al doctor Carlos Ceballos, quien ha tenido la gentileza de darme esta responsabilidad. De repente, entiendas este concepto de que la actividad que realizamos, que es de auditoría y un control de las certificaciones, etcétera, debe de ir de la mano con también un control posterior por parte de la misma oficina. Control posterior que estamos implementándolo desde hace exactamente 3 semanas atrás, con la venia y con la anuencia del doctor Carlos Ceballos. Entonces, vamos a dar inicio empezando a hacer una breve presentación. Bueno, estas son las oficinas del CEBIT, ¿no? Antiguamente estaba funcionando de esta manera. Ahora, de alguna manera, estamos con la visita de Paomi momentáneamente, pero el reto es regresar nuevamente a nuestro estado antiguo de atender a nuestros pacientes presencialmente. Sin embargo, también hay parcialmente un trabajo que se va a seguir haciendo vía online. Hay todo un proyecto que seguramente el doctor Carlos Ceballos en algún momento nos comentará. Esta unidad de CEBIT Central, que trabaja en Lima y estrictamente Callao, tiene por objeto la emisión de certificados de incapacidad temporal. No voy a hablar de los detalles porque se supone que es de conocimiento público la normativa. Hoy vamos a hablar estrictamente de un procedimiento que es el control posterior, que también está contemplado en la Directiva 015. En esta directiva, los normas y procedimientos para la emisión, registro y control de las certificaciones médicas por incapacidad temporal y maternidad en salud, pero estas certificaciones que vamos a emitir, también existe un ente de regulación, que es el control posterior. Si hablamos de control posterior, vamos a centrarnos en un aspecto, en 3 objetivos fundamentales discutidos con el doctor Ceballos. El primero es mitigar el reproceso en la emisión de CITTs, es decir, una de las cosas que demora demasiado o enlentece nuestros procesos es la sobrecarga de reprocesos. Llámese porque el expediente o ha sido observado, que en resumidas cuentas estaría muy bien, o ha sido denegado y en este caso ya no hay reproceso, o es extemporáneo y también es denegado. Pero en el caso de observaciones o CITTs mal emitidos, generan reproceso, reclamos a todas las instancias, no solamente a nivel de CEBIT, en Defensoría del Asegurado, sino también se van incluso algunas quejas hasta Presidencia Ejecutiva. Está de más decir que algunos de estos reprocesos terminan en procesos judiciales. Por ende, la importancia de lo que hoy estamos haciendo, y el segundo objetivo es educar a los médicos de control sobre las fallas en el proceso de auditoría. Fallas en el proceso de auditoría, entiéndase que este nivel de acción es una acción previo y por tanto no tiene un fin punitivo, sino al revés, un fin educador. Es interés de la jefatura del CEBIT central mejorar los procesos, optimizar, lograr estándares altos de calidad en cuanto a nuestro performance de auditoría y en este sano afán, el fin objetivo de todo esto es educación. Evidentemente, poniéndonos en autos de cuánto de lo que se va a detectar como falla, logrando las mejoras, también vamos a lograr una optimización en la contención del gasto institucional.
ineficiente a través de regulaciones de CITT que estén bien emitidos, ¿no? Esto, llámese los recortes de días o de repente la emisión adecuada de todo un proceso que se debería hacer. Ejemplo, yo tengo un descanso médico del 1 de enero hasta el 30, luego emito otro descanso médico hasta el 15 de febrero, lo he recortado cuando en realidad debió haberse dado hasta el 28 de febrero, ¿no? Y luego a partir del 1 de marzo le siguen dando. Entonces ahí hay un vacío, genera un reproceso y a veces con 2 o 3 observaciones de por medio y bueno, toda la incomodidad, no solamente para el paciente y por tanto para la empresa que está gestionando este trámite, sino también para nosotros, ¿no? Entonces, 3 objetivos. Este concepto lo va a ampliar más el doctor Ceballos al final de la presentación. Esto solo es un bosquejo nada más. Con muy buen criterio, el doctor Ceballos hace una disquisición de la norma, ¿no?, de la Directiva 015, en lo que significaría evidencias y requisitos, ¿no? Evidencia diagnóstica, ejemplo, imagenología, laboratorio, exámenes auxiliares en general, cualesquiera que sean, endoscopías, en fin, patología. Si estamos hablando, por ejemplo, del COVID, ¿no? Vamos a tener un caso de un paciente con COVID que se enferma el 1 de febrero y luego le dan descanso médico por 14 días cuando la norma indica ya desde el febrero del 2021 que solamente se debe dar 7 y se puede ampliar dependiendo de la patología. Se le hace el recorte. Sin embargo, no le puedo otorgar el CITT si no tengo el laboratorio adecuado y si le voy a hacer la ampliación después del día 8, del día 14, le voy a seguir dando ampliaciones dependiendo del cuadro, dependiendo de la complejidad del caso, tendré que juntar la mayor cantidad de evidencia diagnóstica, es decir, nuevamente las pruebas, ¿no?, del PCR, las pruebas de tomografías y todos los estudios que nos van a permitir entender de que la patología o permanece o se ha complicado. Pero no porque tuvo un resultado de PCR positivo para los primeros días de febrero, le voy a seguir dando el 14, el 20 de febrero con los mismos laboratorios. ¿Por qué hago esta disquisición? Aparentemente ya está de más mi comentario, porque esto es lo que más se ha visto como error bastante frecuente en las auditorías de los colegas, ¿no? Entonces, patología clínica, si yo hablo de cáncer y no encuentro una anatomía patológica, pues simplemente eso no lo vamos a poder sostener con el diagnóstico de cáncer, ¿no? De repente tiene una endoscopía, tiene resonancia, pero si no tengo la anatomía patológica, simplemente estoy haciendo un mal uso incluso del recurso que nos está otorgando la institución, porque son recursos del Estado, hay que tener mucho cuidado con esto. Estamos otorgando diagnóstico de cáncer, un descanso médico por 30 días, por tanto, estamos validando ese descanso médico y emitiendo un CITT por 30 días. Sin anatomía patológica, cuidado, ¿no? Son solo ejemplos, pero en realidad en breve vamos a comentar los errores más frecuentes, ¿no? Si ha sido hospitalizado, pues epicrisis. Si ha estado intervenido quirúrgicamente, reporte operatorio. Si no requiere intervención quirúrgica, hay muchos casos en los que se pide el reporte operatorio y esto debiera ser discrecional al criterio del auditor. ¿De acuerdo? Terapéuticas, la indicación médica, pero no solo es la indicación, sino la ficha terapéutica, la ficha de quimioterapia o la ficha de fisioterapia respiratoria, etc. El informe médico no necesariamente entra a ser una evidencia diagnóstica, ojo, ¿no? Podría entrar dentro del concepto de requisitos, pero de esto nos va a hablar más el doctor Ceballos al final. Si hablamos de requisitos, pues estarían los que dice la directiva, ¿no? La denuncia del policial, los recibos, la liquidación, otros relacionados. Sin embargo, estos requisitos son, si bien es cierto, parte de la directiva lo exige y debemos de pedir, es verdad, pero si tiene todas las evidencias y tiene una secuencia de diagnósticos ya preestablecidos, entonces hay que manejar con buen criterio el concepto si le voy a pedir un recibo de consumo de pago de medicamentos, ¿no? Cuando en realidad ya tiene todos los demás requisitos.
Y por ese solo requisito, el retrámite nos genera una espera de 2 a 3 meses, sabiendo que ya tenemos embalse, ¿no? Entonces son detalles que hay que tener mucho cuidado. Pediría por favor a los colegas que apaguen sus micros. A los colegas, por favor, apaguen sus micros. Si no, vamos a tratar de silenciarlos a todos. A ver, ya está. Ok. Bien, entonces, si hablamos de evaluación y por tanto, ¿qué es lo que hemos auditado? Vamos a trabajar 4 parámetros. Hay uno quinto que no estaba contemplado, pero lo voy a poner. En breve lo voy a comentar. Son criterios de evaluación para la auditoría o control posterior. El concepto de admitido, observado, denegado, extemporáneo. Pero hay un concepto que repito, para mí ha sido una extrañeza, ¿no? De no validados. Es decir, hay expedientes, se les entrega, Najib nos entrega por semanas un bloque de trabajo, pero no se está cumpliendo con el trabajo de entregar los viernes de cada fin de semana. Y este tema hay que tener cuidado porque estamos recibiendo control y supervisión permanente de la gerencia de acreditación, subgerencia de acreditación. Y es sinónimo pues de un demérito para los colegas que están demorando. Se puede entender de que hayan algunas dificultades, pero si se incumple semana tras semana, habría un quinto parámetro de no validado y eso no es adecuado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Quiero que reparen en el concepto de admitido. Cuando hablo de admitido, es un concepto interesante. ¿Por qué? Porque el concepto de admitido es sinónimo de que el CITT ha sido evaluado adecuadamente, ha sido emitido adecuadamente y por tanto concluye el trámite siendo admitido. ¿Ok? Sin embargo, algunos CITTs que han sido emitidos ahora están siendo observados. Yo no he hecho vamos a llamarle, no se han anulado CITTs. Si las observaciones eran mínimas, pues se les ha pasado por esta vez y hemos tratado sí de poner las observaciones. Lo que voy a hacer al final de esta plática de la semana 1, voy a mandarles todas las observaciones a cada uno a sus WhatsApp personal. Así que es muy atentos los colegas para que puedan tener cuáles son las observaciones que han podido detectar. Es decir, yo he emitido mi CITT, pero está mal emitido. ¿Por qué? Porque no había anatomía patológica o no había, que es un parámetro fundamental, o no había el PCR y por ende hay diagnóstico de COVID, COVID con evidencia, y en el momento de evaluar en el VIVA no existe la evidencia. Y hay solo un informe. Entonces, son detalles que hay que tener mucho cuidado, ¿no? No se ha anulado, repito, en esta fase ningún CITT, salvo ya algunos que bueno, pues habían algún detalle muy grosero, pero en su mayoría no, se ha pasado, pero hay que tener cuidado con las observaciones que en breve les voy a comentar. Y observados hay bastante, ¿no? Entre los CITTs mal emitidos versus las observaciones mal realizadas. Es decir, si yo tengo ya todas las evidencias, no necesito un informe médico, porque es más, la directiva 015 no contempla. Y muchas de las observaciones se ponen, se solicita informe médico, ¿no? Y no es parte de lo que se debió haber solicitado. Por poner un ejemplo, pero en realidad son diferentes. En breve lo vamos a comentar. Denegado está de más comentarlo, extemporáneo también, ¿no? Cuando control posterior evalúa estos 4 parámetros, entra un criterio de 1, control posterior ok, en todo caso estaría admitido, y 2 sería no admitido, estaría en calidad de observado. Y cuando se trabaja este control posterior, estaríamos hablando de, literalmente, se detalla cuál es la observación por la cual, si el criterio había sido observado por el colega, o está mal observado, o ha emitido un CITT y está mal emitido. ¿Sí? Entonces, yo he sido muy cuidadoso en poner estos detalles para que ustedes lo tengan, vuelvo a repetir, para fines estrictamente educativos y de corrección inmediata, para que tengamos todos el mayor cuidado posible. Acá pongo un ejemplo, sin nombre del médico ni nada. Se les comenta que de la data del semanal de más o menos 400 expedientes auditados, se está trabajando
aleatoriamente con 10 expedientes. Sí, en este caso de un X médico hemos trabajado, se hace aleatoriamente se busca 10 expedientes y de estos 10 expedientes se trabaja y se ve. En este caso, este médico ha otorgado el CITT a los 10, ¿no? Y como vemos acá, 1 está muy bien, el 2 no está bien, ha sido emitido, pero hay un error y esto lo vamos a comentar en breve, no es el momento. Y como vemos acá, 1, 2, 2 es mal emitido. El 1 está admitido, 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 admitido. 2, 2, 2. En el caso de este colega, el 50% de los CITTs emitidos están mal emitidos, ¿no? O porque no tenía sustentos, o porque había algún parámetro que estaba insuficiente, pero sí se emitió. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de parámetros, ¿no? Se ha creado una rutina donde se ha puesto código de los médicos, sí, un código que acá ustedes no lo ven, ¿no? Con el nombre de los médicos, acá no vemos el código, pero sí ustedes pueden ver acá vuestros nombres. Tenemos 8 médicos SNP, y cuando en esta rutina, que es un pequeño software, ¿no? Hacemos un clic en data, vamos a ver justamente esos 10 expedientes a auditar versus la evaluación, es decir, cómo gráficamente está teniendo dónde la mayor cantidad de errores. Vuelvo a repetir, lo que voy a mandarles es el resumen de las observaciones versus los números de NIT y conjuntamente, médico por médico, versus la evaluación que es gráfica, ¿no? Y esto es contundente, es para cada médico. Entonces, no va a haber lugar a dudas, va a ser muy, muy sencillo, muy simple de entenderlo. Y la idea es semanalmente ir mejorando, optimizando esta calidad de trabajo. Vamos a poner acá un ejemplo sin nombre. Acá este doctor o doctora tiene un errado de más de 60% y ejecutado adecuadamente, ya sea emitidos CITTs o observados adecuadamente, solo un bajo porcentaje, ¿no? Entonces, este es un parámetro que debemos evitar, ¿no? Hay demasiada cantidad de errados. Y esto, lamentablemente, a la larga, sí puede, a pesar de que no tiene un fin punitivo ni nada, sabemos que la gerencia, en este caso la sugerencia de acreditación, que está permanentemente pidiéndonos este tipo de monitoreos y controles, al ver estas gráficas, evidentemente van a tomar también acción respecto a este tipo de calidad de trabajo, ¿no? Este que estamos viendo acá, esta tabla, este gráfico, ahorita sin nombre, es de uno de los colegas. Como vemos, es demasiado alta la cantidad de errores, tanto en la emisión de CITTs, que estamos acá, o en la calidad de observación. De todos los observados, todos han sido mal observados, ¿no? Y del total de emitidos de CITTs, hay una muy buena cantidad que han sido mal emitidos. ¿Ok? Entonces, tengamos cuidado con cómo lo estamos evaluando, ¿no? Pero vamos a entrar a detalle. Acá tenemos, vuelvo a repetir, 5 códigos. Si ustedes no saben este código, pero sí tenemos acá, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Hay hasta 2 médicos que tienen esa muy baja calificación de, vamos a llamarle, o porcentaje de adecuadamente evaluados o adecuadamente observados, ¿no? Hay una mayor tasa, en este caso de este médico, de observados. Demasiada cantidad de observados. La mayoría de los colegas, excepto uno de los médicos, ¿no? El médico 5, bueno, ya se lo publicaremos, daremos la felicitación como corresponde, espero, ¿no? Por parte también de la jefatura, aunque sea nominal, ¿no? Hay uno de los colegas que sí supera el 80% de alta calidad en cuanto a evaluación, tanto en la emisión de CITTs, en la calidad de observaciones que realiza, etc. Pero la mayoría están en el promedio, es decir, hay un 50% de errores versus un 50% de adecuadamente emitidos y adecuadamente observados. Lo cual, si vemos acá en la gráfica, nos van a hacer que estamos
casi un 50-50, ¿no? Estamos en un 51% de errores versus un 49% de trabajo acertado. ¿Cuál es el objetivo de estas evaluaciones? Que podamos llegar para fin de mes, que ya no nos falta nada, por lo menos a un mayor, este azul sea un mayor a 80%, que sería lo ideal. ¿Ok? ¿Cuáles son las observaciones más frecuentes? Las voy a poner acá en... Vamos a leerlas. Ahí dentro de los parámetros en el CIAT vamos a ver el 1, que es con el que ha sido admitido y creado el NIT, el 2, que es el proceso en el cual el médico ha auditado, le ha emitido el CITT o ha observado, y hay un paso 3 que le correspondería a control posterior, donde en el archivo 180, es decir, para archivarse, yo dispongo la colocación de este parámetro, ¿no? CP observado, control posterior, está en calidad de observado, 2 puntos. Voy a ir leyendo algunos para ir explicando de qué se trata. Por ejemplo, anular CITT no corresponde. Entonces, acá, por ejemplo, en este caso de anulación, mi oficina ha tenido que proceder a hacer la anulación porque realmente estaba muy mal emitido. ¿Ya? El detalle lo va a tener el médico y con su detalle de qué NIT y etcétera, ¿no? Para que se termine de hacer la corrección adecuadamente. En algunos casos se procede a anular porque no existe archivo virtual en Viva que sustente. Entonces, estos dos parámetros sí, por favor, quisiera que reparen. Si me observan por parámetros un poquito menos groseros, estaría bien, ¿no? Porque creo yo que a cualquiera se nos puede pasar. Pero si yo emito un CITT y no existe el archivo que lo sustente en Viva, eso sí podría resultar bastante delicado, ¿no? Entonces yo quisiera, por favor, a todos los colegas que reparen en este concepto, mucho cuidado. A veces por, de repente, la premura se nos puede ir. Entonces, ahora estamos con la gran facilidad del teletrabajo, y lo digo también por mí, por si acaso yo no me salvo de este concepto. Muchas veces acumulamos el trabajo hasta fin de semana. Si tengo que entregar el viernes, pues me amanezco miércoles, jueves y termino mis 400 expedientes. Obviamente lo podría hacer, ¿sí? Sin embargo, corro el riesgo de que termine mal, ¿no? Mis auditorías. Entonces ustedes tienen toda la semana para poder hacer el trabajo tranquilos, con calma. Nadie les exige que sea a una determinada hora porque no son médicos de planta, pero tratar de cumplir una cierta cuota por día, eso les va a permitir a ustedes tener la tranquilidad de hacer buenas auditorías, ¿no? Y que no hayan estos errores. Por si acaso, no he puesto acá la cantidad, pero esto se repite en muchas veces, ¿no? Entonces, hay que reparar en ese detalle. A ver, esta es otra observación. Aparece CITT número tal en CIAT, pero no corresponde porque está mal observado. Se emite, o sea, está este CITT emitido, que no le corresponde, no es el nombre del paciente, no es el nombre del NIT, o sea, no le corresponde, y se procede, en este caso, mi despacho ha tenido que hacer nuevamente la evaluación y emitir otro CITT. CITTs emitidos errados, falta ficha de fisioterapia, sustentar por qué no se opera. En otras palabras, tenemos una casuística de CITTs que han sido emitidos sin evaluar la cantidad de días. Es decir, si yo tengo, vamos a suponer que sea una lumbalgia y está con 70 días, ¿no? Y le van a dar 15 días más, entonces por norma sí podría corresponderle todavía. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que menos de 90 días no consecutivos todavía le puede corresponder. Más de 90, bueno, ahí sí ya pasa a COMES y etcétera, ¿no? Como sí le corresponde, pues le emito. Pero en este caso, los CITTs emitidos no está bien. ¿Por qué? Porque a esa lumbalgia nunca le pidieron su ficha de fisioterapia, ni sus resonancias magnéticas, nada, y le han emitido. Claro, es que como hay un antecedente de emisión de varias fechas, entonces termino emitiéndole. Y la idea no es esa, ¿no? La idea es más bien al revés, tratar de controlar. Vuelvo a repetir, colegas, que es fundamental el concepto de trabajar con el CIDI. Es decir, dentro del SIGI vamos a encontrar el CIDI, la cuenta individual. Y en la cuenta individual vamos a ver los detalles de si tiene
IMESI temporal o no temporal, etcétera. Y a la vez también, si no tiene IMESI, ver cuánto de los días están siendo acumulados. Entonces, este es un parámetro fundamental. Hago el hincapié porque nos equivocamos muchas veces en este detalle y seguimos emitiendo, ¿no? Y hay diagnósticos en los que se debería ya cortar. Si yo tengo un cáncer de mama con metástasis a pulmón, metástasis a cerebro, así que se le haya diagnosticado por primera vez, ¿no? Eso ya debería pasar a COMESI. Es verdad que COMESI a veces observa, pero nosotros estamos en la obligación ya de derivar, ¿no? Por los canales que el doctor Carlitos Ceballos nos va a comentar al final, ¿ok? Bien. CITTs emitidos sin sustento en viva, ¿no? Vuelvo a repetir, no hay sustento, igual que el que arriba decíamos, ¿no? CITTs mal emitidos no tiene sustento en viva, otra vez. CITT mal emitido se debe anular, ¿no? Se deriva, por ejemplo acá, ¿no? El M23.2, M17.1, y a la fecha tiene 397 días. O sea, es decir, ya no se debería emitir y se siguen emitiendo, a pesar que tiene IMESI de temporalidad. Claro, pero como está con un antecedente de, vamos a suponer, es del año pasado, aparentemente ya no, le sigue correspondiendo. Pero no, por este diagnóstico ya está otorgado, ya se ha vencido, ya tiene 397 días y se le sigue emitiendo. Mucho cuidado con este detalle. Vuelvo a repetir, hay que revisar la cuenta CIDI. Debería haber sido denegado y pasar a COMAI en realidad. Acá hay un parámetro que el doctor Carlos nos va a explicar, el COMAI, que es el Comité Médico de Auditoría, en este caso de incapacidades. Estamos intentando ponerlo ya en práctica. Es más, hay una propuesta del doctor Carlos para que se aperture el COMESI, pero del CEBIT central. Entonces, con estos dos comités vamos a poder ir viendo estos casos que son casos especiales, ¿no? ¿Qué otras cosas más? CITT no corresponde al titular de la, ¿no? Y se cuelga como observación, como observado en el CIAT, pero no le corresponde. Mucho cuidado con este parámetro. Yo calculo que esto pasa porque hacemos muy rápido la evaluación, o sea, habría que tener cuidado con ese detalle, ¿no? De repente decía 2021, yo le puse 2022 y aparece aparentemente otro nombre, se hace la observación y a la hora de la hora, pues, cuando se hace el seguimiento en el lead, no coincide. Cuenta con CITTs emitidos correctamente. Ajá. Acá, por ejemplo, está observado. ¿Por qué? Hay un CITT emitido, ¿ok? Debió haber sido emitido correctamente, pero no se ha emitido. ¿Ya? Le pone observación, le falta informe médico, pero debió haber sido emitido. ¿Por qué? Porque estaba con todos los criterios para la emisión correcta y no se le emitió. Este es otro parámetro que hay que tener cuidado. En el caso de denegados, pues simplemente poner el tema del criterio, de por qué ha sido denegado. No se olviden de este concepto, siempre poner el criterio. Hay casos de emitidos, errados, solo se debió otorgar, por ejemplo, acá 2 días, ¿no? Pero acá entra a tallar el concepto de criterio médico, ¿de acuerdo? Sin embargo, prudentemente, este tema hay que tener mucho cuidado. Vuelvo a repetir, un esguince de tobillo que está siendo monitoreado, pero que le dan descanso médico para su fisioterapia. Está más de 30 días y le siguen dando más descansos médicos para recibir su fisioterapia. Entonces, este concepto de la fisioterapia, por ejemplo, no le va a ayudar. No tiene fisioterapia y le siguen dando descanso médico. Y hay algunos de los colegas que le están emitiendo. Entonces, mucho cuidado con este concepto. Ya no debería emitirse. Y si le voy a emitir, le emito de repente porque fue al médico, de repente 2 días o no sé, un corto tiempo. No, pero tiene 30 días, sí, pero ¿qué pasó? ¿Lo operaron? Si de repente tiene un esguince, pero es un esguince de grado 3 y no está mencionado, no está en el informe o en el detalle de la resonancia, no está aclarado. Entonces sí de repente corresponde, pero si en el descanso médico o en el certificado médico el diagnóstico solo dice esguince, sin poner el grado, sin nada, sin mención de que ha sido operado, ¿no? Entonces no se le puede seguir emitiendo descansos médicos. Esos detalles, repito, son ya parte del criterio médico, ¿no?
Error en la emisión de CITTs, no existe sustento, en este caso de embarazo, ¿no? Es una paciente embarazada con amenaza de parto prematuro, ¿no? Pero no hay sustento, solo está el descanso médico con el informe, hay los gastos que ha realizado, las indicaciones, pero no hay ecografía, no hay otros parámetros de monitoreo, natocometría, no lo sé, o sea, algún parámetro más adicional, no existe. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si vemos las observaciones, van a seguir repitiéndose, ¿no? CITT es mal denegado, atentos con esto, ha sido denegado, pero está mal. Sí tenía toda la evidencia, ¿no? Y al revés, ha sido denegado por otras cosas y encima que ha sido denegado no se le pone que no tenía, por poner un ejemplo, imagenología, que es fundamental. Entonces, si yo voy a denegar y no voy a poner un criterio adecuado de todo lo que falta, evidentemente cuando venga la queja, normalmente viene una queja con abogado, uno va a decir, pero ¿por qué me han denegado si yo ya he presentado lo que dice acá en la directiva 015, ¿no? Entonces, en el tema de denegado, siempre poner el detalle de todo lo que debería tener, lo que falta, ¿no? Según el criterio. Bueno, acá también hay mal observados, falta ficha de fisioterapia. Acá, por ejemplo, no cuenta con PCR de COVID ni imagenología que sustenten la ampliación de más descansos médicos, ¿no? Entonces debió haber sido observado, pero le han emitido el CITT. No incluye el CITT en CIAT. Esto es muy frecuente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Espérenme un segundito, por favor. Hasta acá algún comentario. Doctor Carlos, Felipe, hacemos un breve comentario. Yo me voy a ausentar unos 5 minutos. Tengo una emergencia, pero doctor Carlitos, por favor, seguimos con los comentarios. ¿cómo no? ¿Cómo no? Sí, lo que dice el doctor Camero es válido y debemos de tenerlo muy en cuenta por dos cosas. Ustedes saben que nosotros queremos capacitar a todos ustedes con la idea de tener un equipo bastante congruente, bien, y obviamente con una mejora de sueldos. Y la otra situación es que nosotros queremos quedarnos con los mejores y queremos ver y armar equipos para que vean solamente contingencias comunes, contingencias laborales y maternidad. Bien, estamos, por ejemplo, viendo una serie de CITT que motivan reprocesos cuando no se cuelgan en el CIAM. Y el resultado final para dar conformidad a un determinado sí, no basta verlo solamente en el respectivo SIFI, sino verlo colgado en el CIAM. Y eso quiero recordarles a ustedes para poder entender bien. Y la otra cosa es que todavía no entiende mucha gente lo que es descanso médico, lo que es incapacidad y lo que es discapacidad. En los ejemplos, por ejemplo, se dice que muchas veces se le otorga CITT por un problema de fisioterapia. No hay ley laboral en el Perú que diga que yo necesito estar incapacitado para asistir a una consulta médica. Y las consultas médicas, por lo general, pueden durar de 3 a 5 horas. Entonces yo puedo ausentarme del trabajo por ese tiempo. No confundir que si me están haciendo la fisioterapia es para las actividades de la vida diaria. Bien, porque yo no puedo caminar rápidamente, yo no puedo correr, yo no puedo levantar bien el hombro, pero mi trabajo no es un requisito indispensable. Entonces confunden lo que es discapacidad con incapacidad. La otra situación que nosotros estamos viendo es que no se utilizan los criterios adecuados para enviar a un paciente a una comisión médica. Y ya repetimos que son 5, y estos 5 deben de estar en la mente de cada uno de ustedes, porque es parte del trabajo cotidiano.
impedimento configurado como irrecuperable, tratamientos que superan los 11 meses con 10 días, pronóstico incierto o reservado, ¿no? Aparte de los periodos que hablamos de periodos consecutivos y periodos no consecutivos. ¿Por qué? Porque estamos viendo nosotros que hay, como decía el doctor Camero, cánceres en estadio 4 con compromisos de cerebro, de pulmón, que fácilmente van a superar el tiempo que la ley indica. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta para poder no otorgar más CITT, sino pedir el debido sustento. Y cuando nosotros enviamos a una comisión médica, debe enviarse, ¿no?, teniendo en cuenta todos estos parámetros. Otra de las situaciones que estoy viendo es que, por ejemplo, hay muchos, hoy día, por ejemplo, revisaba de una paciente que pide por amenaza de aborto y ya lleva 180 días. Y el paciente pide solicitar, ¿no?, el respectivo pase a COMESI. Entonces nosotros preguntamos, ¿cuánto dura un embarazo? Si son enfermedades propias del embarazo, tal como lo dijimos en un momento, ¿no? Resulta que es una incapacidad temporal. ¿Por qué? Porque se resuelve antes de los 9 meses, o sea, antes de los 11 meses con 10 días. No tiene sentido hacer un reproceso de ese tipo. Bien. Y la otra cosa que nosotros vemos con mucha frecuencia es que procedemos a otorgar por M54.5 lumbalgia, bien, desde un día hasta 3 días, o 5 días, o 7 días, como la mayoría lo hace. No existe guía de práctica clínica en el mundo que diga que se debe de otorgar más de 5 días, salvo que la lumbalgia sea crónica. Bien, entonces, estas situaciones hay que tenerlas muy en cuenta para hablar de un trabajo de calidad. Cuando nosotros hablamos de los perfiles de los médicos que deberían de estar laborando en el CEBIC, era justamente, ¿no?, que tengan criterios médicos y que tengan razonamiento clínico. Bien, la mayoría de casos que se presentan no significa que debemos de observar. Por ejemplo, en algo que me pareció inaudito, fue que uno de los médicos observó porque decía que no existía el periodo en el descanso elaborado por el médico de la parte privada. Y cuando nosotros revisamos lo que ingresó al VIVA, nos encontramos que decía 14 días y decía el periodo, o sea, del al. Y el mismo formato de una clínica conocida por nosotros, ¿no? Perfectamente ahí dice periodo. Y la otra situación que queremos en estas mejoras es la posibilidad de que se vuelva nuevamente el que observa, debe levantar la observación. Y segundo, debe ser específico en la observación, porque muchas ponen informe médico, epicrisis y reporte operatorio. Y el paciente nunca se hospitalizó, nunca dio signos de que fue operado y el diagnóstico no lo amerita, pero le piden esa situación. Entonces, cuando uno pide un informe médico, debe ser específico, debe ser por qué. Generalmente, en la mayoría de veces que se pide informe médico, es por la falta de lo que motiva, o sea, no existe evidencia y no existe tampoco motivación alguna para decir que está incapacitado. Bien,
Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta porque nosotros queremos un trabajo de calidad. Y calidad, dijimos que está asociado al racionamiento clínico. Un racionamiento clínico adecuado nos va a llevar a eso. Y otro de los errores que son frecuentes es lo que también decía el doctor Camero, que muchas veces colgamos mal en el SEAT. Y eso origina retrocesos, origina embalses y origina mala calidad. Entonces, eso queremos cambiar y queremos que ustedes se involucren a nuestro trabajo. Y vuelvo a repetir, este trabajo no es un cachuelo. Este trabajo implica responsabilidad de parte de ustedes. Es por eso que nosotros pedimos trabajo de calidad. Bien. Incluso hemos bajado la cuota mensual para que ustedes puedan laborar mucho mejor. Y ustedes, si ven, la mayoría son procesos banales o son procesos de fácil solución. Ni siquiera hablamos de casos rarísimos. Bien. Y la otra cosa, siempre hemos dicho, las puertas están abiertas para que nos consulten a nosotros vía telefónica y sepan, ¿no?, que nuestro teléfono siempre va a estar abierto para contestarles a ustedes. Bien. No sé si Felipe ya estás listo para que continúe. Continuamos. Muy amable, doctor Carlitos. Si tuve una emergencia. Ok. Espero que no lo puedo ver. Bueno, era justo con mi hija que está haciendo el serum y había un paciente que estaba un poquito delicado. Pero bueno, ya está salvable ese tema. Sigamos. Yo cerraría estos de las observaciones. Muchas de ellas, como ven, se repiten. He tratado de poner con al milímetro el detalle para que ustedes ya con calma verifiquen el NIT y puedan certificar lo que se les ha observado. ¿De acuerdo? Repito, la intencionalidad no es punitiva. La intencionalidad es mejorar la calidad de nuestro trabajo. Nada más. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con la presentación. En conclusión, se tiene un 51% de fallas en el proceso de auditoría, ¿no? Y lo correcto es pues, que tengamos un 20% o menos, sería lo ideal, 100% más bien, de aciertos, ¿no? De que todos los expedientes sean admitidos adecuadamente. 25% de médicos de control tienen un porcentaje elevado de error mayor al 70%, 25% es muy alto, ¿no? Solo un médico alcanzó el 80% de auditorías óptimas y bueno, eso ya, como esta es una evaluación entre comillas anónima, ya el médico verá en las calificaciones, en su tablita gráfica, de a quién nos referimos, ¿no? Y felicito a este colega. Hay una alta tasa de retrámite, ¿no? Esta alta tasa de retrámite es sinónimo de un trabajo que lamentablemente está recargando no solamente nuestras actividades propias del quehacer cotidiano, sino lamentablemente tiene que ver con el front, tiene que ver con la jefatura. El doctor Carlos Ceballos no lo ha dicho, pero me consta, y a la doctora Gloria también, cuando estaba en la jefatura, que hemos tenido correos, al día llegaban 100, 160 correos y es pues ya inhumano o es casi imposible poder responderlos todos, ¿no? Pero lamentablemente se da, ¿por qué? Porque evidentemente el usuario, el asegurado está desesperado, porque en muchos de los casos, ¿cómo debía ser el trámite? Lo correcto es que el empleador le pague al trabajador y el empleador debía ser quien esté haciendo estos trámites o retrámites, ¿no? Pero no es así. Normalmente le dicen al trabajador, vete al CEBIT, te dan tu CITT y ahí yo te pago. O sea, al final hay trabajadores que hasta los despiden. ¿Por qué? Porque no terminaron de hacer estos trámites y lamentablemente están en retrámite. En muchos de los casos, más de 6 meses. Entonces, vuelvo a repetir, está generando problemas no solo a nivel del front, a nivel del back, sino también a nivel de los usuarios, ¿no? Con las quejas en defensoría, con las quejas en presidencia ejecutiva que queremos evitar.
Bien, doctor Carlitos, esta ha sido toda mi intervención. Si hubieran preguntas, algunos comentarios, dejamos la mesa abierta. Doctor Carlos. Repito, quería invitar a todos los colegas porque los resultados son bastante preocupantes. Bien, no encuentro otra palabra, pero sí nos preocupa porque la calidad del CEBIC se ve mermada. Bien, entonces queremos, si a usted le falta algún refuerzo en capacitación, nosotros con gusto lo vamos a hacer. No tenemos ningún problema en poder hacerlo. Y le dije y lo vuelvo a repetir, cuando tengan duda en algún, envíen un correo. Usted ya conoce mi correo, yo máximo me demoro, si es después de las 6, lo contesto al día siguiente por la mañana. Bien, entonces no hay problemas en base a eso. Lo que queremos es que ustedes, junto con nosotros, buscamos la excelencia de este servicio. ¿Por qué? Como ya lo dijo el doctor Camero, nos crea problemas laborales, sociales y muchas veces económicos y familiares. Especialmente a quienes, a los que trabajan en entidades o instituciones públicas. Porque a ellos se les paga directamente. Es decir, por días de incapacidad hay que reconocerle su pago. Y segundo, no hacer los reprocesos que hemos encontrado en alto número, ¿no? Que nos ocasionan mil problemas. El doctor Camero se quedó corto cuando dijo de 150 a 200. Yo recibo por día no menos de 300 correos. Y de todo tipo, y de todas las quejas. Bien. Y motivadas por mucho de lo que nosotros encontramos. Y si queremos hacer, como decía Felipe, es mejoras continuas. No queremos sancionar, pero ya pues hay cosas que son más que evidentes y el resultado yo no puedo decir que, para usar dos palabras, es adecuado. La mayoría está haciendo un trabajo inadecuado. Y eso, si nosotros no lo tomamos a pecho, como se dice, y lo tratamos de solucionar, esto puede continuar y lo que queremos es esa mejora que ocurra en este momento. Bien, nosotros sabemos que han habido fallas en los sistemas y todo, y que ha habido incluso médicos que le han cambiado doble programación que recibió el médico 1 y el médico 2. Bien, entonces uno lo aprobó, el otro lo observó. Entonces, eso nos indica que las cosas no están todavía muy claras. Entonces, cualquier duda, como lo vuelvo a repetir, es para tomarlo en cuenta y saber de qué queremos hacer para poder trabajar de manera mucho mejor de lo que en este momento lo estamos haciendo. Bien, quedo, al igual que Felipe, a la espera de alguna pregunta para dar solución a la misma en este tiempo que aún nos falta. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, Doctor, yo terminemos. sí quiero hacer una consulta, por favor. A ver. Sí, adelante. Sí, mire, en los casos que he tenido, en realidad no son muchos, serán unos 4 o 5 casos que he podido ver que están otorgando descansos médicos por efectos, les ponen como diagnóstico los médicos efectos secundarios de la vacuna, ¿ya? En este caso la vacuna que están poniendo para lo del COVID. Yo he estado denegando, ¿no? Porque a veces le dan 2 días, 3 días, y la verdad que ese 7 días tampoco está contemplado en el SIGI. Entonces, bueno, yo he estado denegando porque a mi criterio realmente no le corresponde, ¿no? Y sí es cierto, el tema de los casos de pacientes que han tenido COVID, ¿no?
que ya inclusive tienen ya, o bueno, han tenido otros sitios, otros periodos donde tenían, o sea, estaban en fase activa de la enfermedad, ¿no? O sea, sí se los he emitido, pero en casos que, bueno, que ya han tenido, pues, o sea, la fecha del resultado del examen es anterior a la fecha del inicio del descanso que piden validar, eso los he denegado, ¿no? Más aún si es que no presentan sustentos o que el paciente no haya estado hospitalizado o no haya requerido de repente un manejo, pues, hospitalario. Esas las he denegado, ¿no? De repente sí sería conveniente ver cómo se va a tratar esos casos, porque todavía se sigue viendo un montón de descansos médicos por lo de COVID, ¿no? Sí, a ver, nosotros en COVID, tanto en primera como en segunda ola, y de acuerdo al tipo de vacuna, veíamos incremento con cierto número de vacunas, ¿no? En cuestiones de un día o 2 días con dolor de brazo o con altas temperaturas. Actualmente, que comenzó la cuarta dosis para los colegas que trabajamos en los servicios de salud, hemos encontrado que la vacuna que actualmente se está aplicando ocasiona más y el incremento es mucho mayor de los días que usualmente se usaba con las otras vacunas, que no quiero decir marcas. Bien, solamente decir que sí se puede dar como resfrío común, como rinitis, pero nunca más de 2 días o un día. Bien, no tampoco podemos denegar, porque eso resulta evidente y lo podemos comprobar nosotros con este tipo de vacunas. Son procesos banales que nosotros no debemos de otorgar más de 2 días y simplemente deberíamos de ver objetivizado y pedir de repente si hay la temperatura, qué temperatura tiene o qué tipo de altraje tiene, para saber el trabajo que los hace que haya incapacidad. Bien, no sé si con eso resumo lo que usted me pregunta o necesita que le amplíe aún más. ¿Alguna otra cosa, doctora? No, está bien, doctor. Gracias. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta? Doctor ¿qué Ceballos, tal? buenas Doctor tardes. Ceballos, buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Voy a pedir que por favor, como somos no mucha gente, levanten la mano para poder intervenir y dar paso. ¿Entró primero una doctora, creo, o un doctor? Doctor, Los ¿cómo está? escucho. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. La doctora Leslie, soy la doctora Leslie, doctor. ¿Cómo está, Leslie? ¿Qué tal? Bien, Sí, te doctor, escucho. gracias. Sí, bueno, yo quería, expresarle, ¿no? Que bueno, yo realmente de tiempo estoy regresando a apoyar este tema del COVID. Y bueno, me he tenido que adecuar efectivamente a este método del VIVA. Y quería comentarle pues mi experiencia, ¿no? Porque realmente para mí es la primera vez que estoy apoyando, ¿no? Y sí, bueno, sí he tenido una serie de problemas que sí me han, finalmente han hecho que me demore quizás en evaluar algunos expedientes y en otros que, bueno, sí me la ha facilitado realmente. Por ejemplo, doctor, he visto de que hay cuentas que están abiertas, ¿no? Y que me han inducido al error, ¿no? Por ejemplo, la cuenta está en cero y ha debido estar bloqueada y casualmente cuando he revisado el CD eran pacientes de comisión que debieron ser mandados, imagino que por un motivo de demanda o qué sé yo, a mí el problema no lo fue y yo he tenido la puerta abierta, entonces, y he podido darle el CID, ¿no? Entonces, poco a poco, o sea, mientras más he ido recordando el tema, me he dado cuenta, pues, de que he podido cometer errores, ¿no? Y no sé si mis colegas también, porque las cuentas sí ya tenían 360 o hasta más días y no estaban bloqueadas, ¿no? Otro problema también que he tenido es en relación a los expedientes observados, porque habían clientes que tenían como 18 páginas, 15 páginas de escaneos y en algún momento alguien observó uno de esos NITs, ¿no?
y a mí me llegó para levantarlo, pero y por más que he buscado y buscaba otras páginas, no encontraba el levantamiento, y como no hay un orden en el tema del ingreso de expedientes, me he demorado y a veces no lo he encontrado, doctor. Entonces, como por cuestión de tiempo también, porque también realizo actividad asistencial en algunas horas, a veces guardias, entonces no he podido comunicarme, pero sí me quedé bastante preocupada porque no sé, como antes era diferente, o sea, uno le alcanzaba en la observación, ¿no? El front al back, y ahora no, entonces imagino yo tenía que buscarla, ¿no? El levantamiento, entonces no le he podido encontrar, entonces no he podido colocarle, o sea, poner qué es lo que tenía que poner en el Excel, ¿no? Para avisar, ¿no? O sea, no está, y algunos habían sido observados recién, o sea, hace un mes o mes y medio, entonces no sé si otra vez me lo mandaron a mí para que yo lo vuelva a revisar porque estaba observado. Entonces no podía darle solución porque tampoco la respuesta no la encontré. O sea, si le pedían un informe no estaba, ¿no? O sea, Sí, ese doctor. nuevo ingreso. Por eso Ujú. nosotros pedimos dos cosas y le agradezco la pregunta por dos situaciones. La primera situación es que el CEBIC va a tener casi el 80% de sus expedientes vía proceso automatizado. Estamos trabajando para conseguir esa situación. La otra situación es la especificidad de lo que yo observo. Por ejemplo, si yo observo un examen de ayuda al diagnóstico, que puede ser un procedimiento, que puede ser una prueba, que puede ser un simple examen, tengo que saber qué cosa estoy observando. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, ponen falta imágenes, pero no dicen qué imagen, porque yo le puedo presentar una radiografía en un esguince y eso no me vale. Bien, entonces les pedimos a ustedes la especificidad de cada caso. ¿Por qué? Porque si no va a suceder lo que dice la doctora Leslie, en el sentido que échate a buscar y es una pérdida de tiempo. Bien, entonces acostumbremos a ser específicos y nosotros aprendimos cuando definimos casos a hablar no con muchas palabras, sino con lo mínimo necesario. Bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, doctor, también en el caso que comentó la doctora Gloria, sí, a mí también me llegaron, sí he visto varios que le han puesto como si fueran ESAVIS, ¿no? Pero en realidad, o sea, en la práctica diaria no hemos encontrado, doctor, ESAVIS, no hay muchos efectos propios de la vacuna, no han habido, no, son de otro tipo, o sea, no fiebres, ¿no? Pero propios, alergias Sí, propias a la vacuna, no. también yo lo digo ahora que ya saben qué vacuna se está usando y tengo el reporte de mucha gente que me dice que son infectólogos, ¿no? Y que hay reportes serios en reacciones adversas a medicamentos. Y ahí consideramos la vacuna como para controlar un riesgo, ¿no? Sí, efectivamente sí, pero no son muchos casos. O sea, lo que más nos está Sí, llegando es por fiebres. Sí, y yo, por ejemplo, exacto. sí, son fiebres, fiebres, porque ni dolor de brazo no le puedo dar descanso por eso, ¿no? Pero fiebres, sí. Entonces yo, por ejemplo, no sé, o sea, yo lo vi con otro criterio, ¿no? Porque justo casualmente me llegó un descanso de un colega, y yo lo pude llamar, ¿no? Porque le dio, y sí han usado el CIE como si fuera un ESAVI, pero me pareció raro, como no hay muchos, entonces le llamé y era por fiebre. Entonces yo he Exacto. empezado a leer un poco más o sea, más detalladamente, pues, ¿no? ¿Por qué le estaban dando? Y algunos sí, pues, la mayoría, bueno, en mi caso todos eran por fiebre, entonces lo que he hecho es colocar o sea, los he validado, pero con el CIE de fiebre no especificada, ¿no? O sea, Comer, fiebre y era un día, sí. exacto. Y no sé si era correcto, pero Nosotros eso fue. podemos usar las CRs para esos casos porque vamos a otorgar no más de un día. ¿Ya? ¿Alguna otra intervención? Había un colega que iba a preguntar. Sí, buenas tardes, doctor Ceballos, colegas, buenas tardes. No sé si algún colega se ha encontrado mientras ha estado evaluando, pues justamente hablando del tema de los efectos adversos a las vacunas virales, utilizan el CD10 con la letra Y, ¿no? Eso sí me permite
colocarlo como diagnóstico, es Y59.0. Sin embargo, me he dado cuenta de que hay dos instancias. Hay un CIE principal por el cual se le da el descanso médico y hay otro diagnóstico que es el secundario. El secundario me permite marcar un universo más amplio, mientras que el primero se ve limitado. Yo, por ejemplo, el descanso médico dice que es un diagnóstico con una letra, ¿no? Pero a veces no me lo considera, no me deja ponerlo. Entonces yo tengo que buscar un diagnóstico que se acomode. Sí, es correcto lo que usted indica, doctor. Nosotros cuando usamos una R, porque no tenemos especificidad del diagnóstico, lo podemos hacer y podemos usar una T, podemos usar una I, ¿ya? O podemos usar una Z. Entonces, cada uno de esos nos ayuda a mejorar la calidad de especificidad de diagnóstico. Bien, pero nunca podemos comenzar como primer diagnóstico una T o una Y. Bien, sino comenzar con el problema que ocasiona la salud y que va a dar no más de un día o 2 días de incapacidad. Bien. Ya, doctor. ¿Alguna Y otra pregunta? y en el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen diagnóstico de cáncer, por ejemplo, los descansos médicos que son de 30 días y que están programadas sus quimioterapias, yo les venía evaluando, por ejemplo, el cáncer de mama, C50.9. Y como diagnóstico secundario hay un Z54, no me acuerdo ahorita, creo 54.2, que es convalescencia consecutiva a quimioterapia. Así lo estoy colocando. ¿Eso está mal o está bien? A ver, yo lo puedo colocar, pero lo más importante cuando hablamos de cáncer, como yo les dije en un principio, el cáncer generalmente me indica el CIE-10, la parte topográfica, más no la especificidad del estadio. Por eso yo les decía que pongan ustedes en donde validan el estadio 1, estadio 2, 3 o 4, para saber si lo están haciendo adecuadamente o no. Porque nosotros nos encontramos con muchos cánceres que pueden estar en estadio 4, pero que tienen un pronóstico adecuado y que se van a responder en los 340 días. Pero tenemos otros cánceres en estadio 4 que no vamos a tener esa respuesta. Entonces hay que tener en cuenta siempre el problema secundario que nos ocasiona y el órgano complementario que está afectando. ¿Bien? Ya. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas Bien. tardes. Colegas, buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes. Doctor, sí, le quería hacer una acotación. En el tema de los pacientes que tienen presentado múltiples expedientes, que ya se tocó la vez pasada, me acuerdo, sobre la parte de que nosotros tenemos que muchas veces abrir en un paciente, abrir como 50 pestañas para saber en dónde está el trámite que está realizando. Eso nos demora bastante, ¿no? A Y eso ver. es una solución que no se ha dado todavía. Mire, el doctor Felipe ya indicó que lo primero que tengo que trabajar y abrir siempre es el SIGI. Y el SIGI, especialmente la cuenta individual de días de incapacidad. Estamos pidiendo una mejora para que si yo me viene el descanso por decir M54.4, lumbocetalgia, bien, yo vea cuántos en el tiempo apriete un botón y me salgan los días que por ese descanso me da. Ya estamos trabajando con el doctor Felipe ese aplicativo para poderles hacerles llegar a ustedes y no pierdan tiempo en esa búsqueda. Y la otra situación es, nosotros sabemos que cuando una incapacidad es prolongada, puede haber complicaciones o puede haber secuelas y comprometer otras funciones que no las habíamos identificado en un principio. Entonces, por eso deberíamos
de observar algunas veces el certificado médico, si me va a hacer bucear, como dice, ¿no? Y decir que no ha sido emitido porque no tiene los datos precisos. Y más aún cuando escriben de una manera para que nadie se dé cuenta. Bien, entonces eso también debe ser observado. Bien, porque Sí, si doctor, no, me refería, a perder al VIVA, demasiado tiempo. me refería al VIVA que entran sin NIT, o sea, claro, sin NIT, con los casos. Sí, esos casos, si usted solamente deben de pasar al BAC, todos aquellos casos que tienen NIC. El que tiene ID no debe de pasar a ustedes. Eso ya es falla del CEBIC y de la parte del front office. Bien, entonces eso no se lo puedo atribuir a ustedes. Y si ustedes reciben sin NIC, devuélvanlo. No pierdan tiempo. Bien. ¿Alguna otra pregunta o algún comentario que quieran hacer? Doctor, ¿y hay una posibilidad de poner ID a todos los expedientes para no demorarnos en buscar? No, porque el ID no lo vas a poder emitir si no tiene NIC. No, o sea, aparte del NIT, aparte del NIT. Lo que queremos es que ambos sistemas manejen el NIC. ¿Para qué? Para poderlo articular con el SIAC. Porque si no, el paciente no puede hacer el seguimiento del caso. Si me permite, doctor Carlitos, el tema de la articulación entre los dos software, Viva versus SIAT, todavía no están hablando el mismo idioma, no se puede. Entonces, lamentablemente, No, yo lo sé. la data Debería que salir sale, automáticamente, si yo tengo un ID, debería salir el NIC eso, inmediato. exacto, No esperar 2 días y 3 días. Más aún si todavía sale en la parte inferior del Viva, que dice que en 2 días se va a obtener respuesta. Y eso me está motivando que los correos se incrementen en una barbaridad. Dicen, ya pasó más de una semana y todavía no hay respuesta. correcto. Entonces, lamentablemente, mientras eso, el esfuerzo que está haciendo Najib de entregarnos la data semanal, lamentablemente no tiene el ID que debería salir del Viva, entonces no se puede tener esto. Simplemente vamos a tener que seguir trabajando con la data que tenemos, ¿no? No. Ahí ahí yo tengo una discrepancia. En el sentido de que el front office tiene que culminar con el NIC. Así como le pedimos al back office que culmine con la publicación del SIC en el CIAP, igualmente le pedimos que si no tiene NIC, es falla del front office y no del back. Bien. Doctor, disculpe por ser reiterativo, no, pero el tema del ID, o sea, era más por un tema de ir directamente al archivo que necesitamos evaluar. Porque si no, si el paciente tiene como 20 expedientes, o sea, es más difícil, ¿no? Es más difícil. Claro que se puede hacer, pero se pierde tiempo. Lo que pasa es que hay varias cosas que no se han hecho. Por ejemplo, la posibilidad de usar el ESI o utilizar expedientes electrónicos en donde yo pueda abrir un expediente electrónico con una historia clínica, ¿no? Y saber todo el historial. Si yo veo diagnóstico y lo confirmo con una anatomía patológica, con una placa o con lo que sea, ¿no? Sé que ese diagnóstico existe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, sí, yo quisiera saber si encontramos expedientes que no tienen, NITs que no tienen el sustento. Uno puede pedir, o sea, que Devolver el reenvíen expediente todo. inmediatamente. El expediente lo devuelven inmediatamente. Ok, o sea, en el CIAT no se coloca reenviar o que reenvíen la documentación, no se da esa indicación. Porque es un documento no procesado.
y yo voy a tener, hablar con la gente que les envía a ustedes, de acuerdo a la programación diaria, ¿no? Los que se envíe con NIC. Ningún caso debe ser enviado con ID. ¿Bien? Ya, ok, gracias. Bien, entonces, una vez que le envíe el doctor Camero a cada uno de ustedes la data analizada, ¿no? Pueden enviarle tanto al doctor Camero como a mí, ¿no? A mis correos, que ya los conocen, ¿no? Para saber qué ha motivado ese tipo de error, ¿no? Y ver qué dificultades tienen, porque como siempre, y vuelvo a repetir, lo que queremos hacer son mejoras. ¿Bien? Y sin ustedes no las podemos hacer, ¿no? Porque no sabemos de qué errores se trata. ¿Bien? Doctor, ¿Sí? doctor, disculpe, le saluda a la doctora Brenda Viva. Es la primera vez que estoy en un tipo de reuniones. Quería esperar que puedan conversar y escucharlos, ya que yo me estoy incorporando recién a trabajar con ustedes. Solamente quería comentarle que sí, he visto varias observaciones en lo poco que estoy viendo con respecto a lo que han comentado ya los colegas en el tema del libro y algunos otros puntos. Hay varios términos también de que me está costando adaptarme a lo que ustedes mencionan, pero quería consultarles sobre respecto a un tema de un expediente que, si bien es cierto, cuando he estado revisando no me sale que tenga un NIF, pero al querer grabarlo nuevo, me sale una nota donde menciona error en la grabación, existe un SID registrado para el asegurado, periodo y RUC, pero no encuentro el NIT. No sé si es que es porque el sistema no lo guardó bien o a qué se refiere ese tipo de mensaje. Ya, doctora, cuando tenga ese tipo de problemas, me escribe directamente al correo. carlos.ceballos con Z y B larga, @salud.gov.pe. Bien, cualquiera de ustedes Okay. me puede ese correo por casos puntuales. Bien, y las dudas que tengan me las explican en pocas palabras para poder yo, no necesito de novelas, sino de cosas puntuales para poder ayudarles a resolver lo más rápido posible. ¿Bien? Ok, doctor, listo, muy amable. ¿Cómo no? Doctor ¿Alguna Carlos, palabra final? si le parece, toda esta grabación voy a pasarles en un link para que lo tengan en cualquier momento a su disposición. Perfecto. Si la grabación es pesada, puedes usar el WeTransfer. No, voy a pasarles un link nada más y en el link ya lo Ah, van ya. a poder ver exacto, que ya lo puedan abrir ellos. Perfecto, perfecto, Felipe. Te agradezco bastante y gracias por tu colaboración. ¿Bien? No hay de qué, doctor, no hay de qué. Bien, entonces podemos dar por concluida y ustedes me dicen qué día podemos utilizar, ¿no? Como día de capacitación o día de revisión. Podemos revisar casos, podemos revisar guías de práctica clínica o cualquier otra cosa que ustedes deseen. Bien. Que tengan buena tarde. Y Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, doctor. Muy amable, Gracias, cuídese. doctora. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego, colegas, hasta luego.